Bien, continuamos con lo que se llaman los vasos comunicantes. Y en los vasos comunicantes hay un tema muy importante que ustedes vieron, hicieron un experimento con unas botellas unidas con un tubo, como se está escrito ahí. ¿Recuerdan ese experimento que estuvieron haciendo? ¿Qué dice? Si conectamos con un tubo a dos recipientes de diferente forma, pero con un mismo nivel de agua, el agua no pasará de un recipiente a otro. Esto podría ocurrir en el caso en que las presiones de los recipientes fuesen diferentes, pero esto no es así. En los vasos comunicantes, el líquido estará a un mismo nivel independientemente de la forma de los recipientes que se conecten. Por el contrario, si los niveles de agua en los vasos comunicantes son diferentes, el agua comenzará a desplazarse hasta que los niveles se igualen. Y nosotros, en uno de los lugares donde utilizamos lo que sería este tipo de vasos comunicantes, esta propiedad física, es en los sifones. Entonces, en el sifón, ¿qué tenemos? Sería un vaso que se comunica. Digamos. Otro de los lugares que ustedes lo observaron es en la manguera con un líquido adentro, que sería eh, como ejemplo para la manguera de nivel que utilizamos para hacer las nivelaciones, que vamos a ver más adelante. Entonces, pero si yo tengo que tener el mismo nivel, el mismo líquido, porque también puede ser que yo tenga, como si fuera una manguera esto, en una parte voy a tener el líquido, que sería agua, y en la otra parte podría tener un poco de mercurio. El mercurio va a empujar el agua, entonces el nivel me va a variar. ¿Sí? Va a haber una diferencia de niveles. Acá en este caso, el agua nivela. Entonces nosotros, acá ¿qué usamos? ¿Para qué usábamos el sifón? Era para que los olores de las cloacas en estos casos se frenen, el agua misma lo frena y no pasa hacia el ambiente donde estamos. Bien, este es otro de los casos que se usan los principios de vasos comunicantes, para que desde la cloaca los olores no retornen hacia el ambiente, ¿no? Entonces desde el depósito se tira el agua en el inodoro y esta, por la fuerza, trata de nivelarse, entonces no va a nivelarse acá arriba. ¿Por qué? Porque hay una altura de diferencia, ¿no? Que eso es lo que lo hace que trabaje como corresponde, digamos. La altura que va a nivelar es esta, la de descarga. Una vez que llega acá la descarga, se nivela el agua, se va a ir todo el agua hasta este nivel de descarga. Cuando se producen vacíos, vamos a ir viendo de a poquito, llega un momento, puede pasar que al haber un vacío hace que el agua vaya toda y no quede en el sifón no quede agua. En estos casos es porque hay un problema en la ventilación de todo del sistema cloacal. Entonces ahí hace que pierde el vaso comunicante, se va todo el líquido y queda el vacío, porque busca, digamos, como respirar, necesita, digamos, el sistema. Entonces de esa manera es porque está funcionando mal. Así que si alguna vez, cuando tiran una cadena y observan que se está yendo mucho el líquido y que este a su vez deja que al no tener el sifón que funcione, que no quede el líquido, empiezan a ingresar olores al ambiente de la cloaca, significa que el sistema de cloaca necesita algún tipo de ventilación para que respire, para que pueda funcionar también bien el principio este de vasos comunicantes. Por eso es importante esta altura a respetar. Fíjense, observan desde la base de acá donde terminaría el inodoro hasta el nivel de desagüe tenemos cierta altura. Eso es importante que se debe respetar. Imaginen que si yo tengo esta descarga a la misma altura que la parte baja de acá de este inodoro, o sea que ya no se formaría el sifón, entonces es lo mismo. Por eso se respeta mucho el tema de las alturas. Bien, ahí como para que ustedes tengan en cuenta el tema del el principio de vaso
comunicantes. Y acá estamos viendo lo que les dije anteriormente. Nosotros que tenemos una manguera donde vamos a poner un líquido, en este caso por lo general usamos el agua común, y esta agua, al tener la misma presión en ambas puntas, sin importar digamos que la manguera en este caso es igualita, ¿no? El diámetro igual en todos lados, pero ¿qué me marca? Me va a marcar el cómo ser. Acá hay una marca de una altura, desde el nivel de piso hasta donde marcaste, puede ser 1 metro, muy común, para no estar agachado, o en este caso debe estar 1,50 m. Entonces vos pones el agua que sea coincidente con la marca 1,50 m, ejemplo de acá, y del otro lado tiene que marcar el mismo nivel. Esto lo viste en sistema constructivo. Entonces, ¿qué pasa? Acá vas a marcar donde se quedó quieta el agua, significa que es el nivel, por principios de vasos comunicantes, marca el mismo nivel, en este caso de agua. Ahora bien, si yo tengo vuelvo a repetir, 3, 4 gotas, 10 gotas de mercurio en una de las dos puntas, no va a quedar a nivel porque el mercurio me empuja el agua. Y el mercurio por su densidad empieza a tirar todo, a cambiarme el nivel. Bien, esto es lo que estamos hablando sobre los tubos, ¿no? Y cómo lo usamos. Entonces, el sifón que vimos acá es una aplicación práctica de los vasos comunicantes. Se manifiesta en los desagües bien hechos de una pileta de cocina o de un inodoro. Cuando se desechan los efluentes, el líquido pasa por el sifón y va al sistema de desagüe de la casa. El sifón es un caño doblemente curvado y en el fondo del sifón queda agua atrapada que impide que los vapores se desagüen e ingresen a la vivienda, evitando así los malos olores. El sifón se diseña para que siempre quede agua retenida. Si alguno de estos artefactos sanitarios no se usa con asiduidad, puede ocurrir que el agua se evapore y que no llene por completo la parte baja del sifón. Y con esto se rompe la barrera de los vapores. Lo que estuvimos diciendo antes. Dice, asimismo, si el sifón está diseñado para un cierto caudal del líquido y éste se sobrepasa durante el desagüe, puede ocurrir que no se logre la retención del agua de los vasos comunicantes y que el fondo quede vacío, inhibiéndose también, en este caso, el papel de barrera para los vapores que tiene que cumplir el dispositivo. Bien, y lo que estuvimos hablando también es sobre la manguera a nivel y dice, finalmente, el principio de los vasos comunicantes tiene toda generalidad. El tanque de reserva de un barrio abastece de agua a las viviendas. Cuando el agua no fluya, ¿no? El líquido está en reposo, la altura que alcanza en las casas es la misma que en el tanque de distribución. Bien, a este nivel se lo denomina nivel hidrostático o estático. Recuerdan que cuando les dije, más arriba, que estaba en reposo, cuando quedaba quieto no se movía. Entonces a eso se le denominaba nivel hidrostático o estático. El tanque de reserva de la casa no se desborda porque una válvula se cierra cuando está lleno y evita que siga subiendo el agua. Este en el caso que tengas las válvulas. Hay veces que se da cuenta uno cuando ve que cae el agua. En el caso de la válvula utiliza el principio que vimos anteriormente sobre un líquido que levanta a otro que de menor densidad y cierra una válvula. ¿Recuerdan? Bien, entonces, eh, cuando se produce la circulación de agua, cuando empieza a funcionar el agua, abrís una canilla, el agua debe vencer resistencias que implican pérdidas de presión. Y esta alcanza un valor más bajo denominado nivel piezométrico, que es el que estamos viendo ahora acá. El nivel piezométrico es un tanque de reserva, habrán visto en algunos tanques en los barrios, que pues, lo provee de agua corriente a un sector de un barrio. Cuando es mínimo, en el caso de una casa, dice la provisión directa cuando no hay artefactos a más de 5 metros.
de altura estamos hablando, estamos hablando de que puede ir directamente, ni siquiera puede tener un tanque de reserva si quieren. Que, como dice ahí, el tanque de reserva es importante porque nos reserva un caudal de agua por las dudas. Pero la presión que se ejerce sobre todo esto hace que no sea necesario en todo caso. Bien, después tenemos, si hay artefactos a más de 5 metros, el tanque de reserva es obligatorio. Cuando el nivel de piso mínimo sea mayor a 8 metros. El tanque de reserva no debe superar en más de 4 metros el nivel de piso. Entonces acá tenemos el tanque como estamos. Y en el punto máximo, si hay artefactos por encima del nivel máximo del tanque de reserva y del tanque del normal, se hace un tanque de bombeo, que es lo que habíamos visto en las otras. Porque acá el nivel estaríamos nivelando, ¿sí? No llegaría el nivel del agua acá. Y si llega va a llegar una presión muy chica, en el caso que esté medio metro más abajo. Entonces vas a tener un tanque de reserva, pero también vas a necesitar un tanque de bombeo en este caso. Esto si no tenemos una bomba presurizadora, una bomba que bombee la fuerza necesaria. Hay lugares y lugares, ¿bien? Para tener en cuenta. Bien, este nivel piezométrico es variable según el consumo de agua. Se requiere que el nivel piezométrico sea adecuado para llenar el tanque de reserva. Las instalaciones de agua funcionan bajo presión. La presión puede conseguirse de dos maneras, mediante bombas y mediante tanques elevados como en el mencionado tanque de reserva, que lo vemos acá. Si tenemos un tanque elevado de 10 metros de altura, obtendremos una presión de 10 metros de columnas de agua. MCA significa 10 metros de columnas de agua. O lo que es equivalente a una atmósfera o 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Esa es la presión que vas a obtener cuando tenés un tanque elevado a 10 metros cuadrados. Y esto es importante saber porque las válvulas también se regulan desde fábrica a una determinada presión que soporta. Si supera esa presión, la válvula va a tener goteos o en su defecto se rompe y va a pasar pérdida de agua absoluta. Bien, con esto estamos viendo lo que es el nivel piezométrico. Y vamos a frenar un ratito, ¿no? Y vamos a seguir después lo que se llama el ruptor de vacío para para el próximo video. Bueno, con esto vamos terminando esta clase de hoy. Nos vemos.